¿Qué onda familia? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir a fondo con este tema lo más rápido posible porque es muy extenso, concreto. Para quienes no saben, yo tuve vergüenza toda mi vida, o sea, real desde muy chiquito me escondía detrás de mi madre. Después en la adolescencia me costaba mucho interactuar con el mundo, en el colegio, con mis amigos, con personas desconocidas, con chicas, ni te cuento. Realmente siempre fue una tortura. Además, siempre se me notó demasiado, me ponía muy, muy colorado. Pero claro, o sea, después con el tiempo me di cuenta de que en realidad había mucha vergüenza en mí, ¿no? O sea, el campo áurico de este personaje cargaba mucha vergüenza y por eso era tan fácil que se manifieste. Es que era automático, o sea, no es que... tremendo. Agradezco mucho estar en el punto en el que estoy y poder ayudarte porque te digo, o sea, me volví un experto de la vergüenza. Y bueno, justo vengo trabajando mucho en esto, porque realmente lo que sea que quieras hacer, cualquiera sea tu sueño, así sea tener, bueno, digo, en mi caso es vivir de esto, la única manera de poder hacerlo es liberándome de la vergüenza. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante liberarse de la vergüenza. El primer paso, no tengo nada escrito, yo nunca escribo nada, así que voy a ir fluyendo, fluí conmigo y va a salir el video lo mejor que tenga que salir. El primer paso para encarar la vergüenza, ¿sí? Es uno muy importante que ya se me vino porque no lo tenía. Es saber ser conscientes de que todos los pensamientos que surgen en la mente no son reales. Y esto no es novedad, pero incluso cuando ya no era novedad en mi vida, cuando yo decía, sí, desidentificarme de los pensamientos y observar a la mente, incluso en ese momento todavía seguía cayendo en los pensamientos de la vergüenza, porque eran tan densos y me identificaba tanto con la vergüenza que era muy difícil que la mente me diga, cállate, vas a decir una pavada y no creerme el cuento. Entonces, cada vez que vos te expongas, tu mente te va a decir, cállate porque vas a decir estupideces, mejor no digas nada. O te dice, uy, estaré quedando como un tonto. O te dice, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿qué estarán pensando de mí? Y sentís, o sea, la percepción que tenés en ese momento es que todo el mundo está pensando algo malo de vos. Pero eso no es real. O sea, o sea, es muy teórico esto que te digo, pero es tan clave que sepas que justamente la clave es poder habitar ese espacio sin reaccionar a esos pensamientos. Porque en el momento en el que vos reaccionás a ese pensamiento, te pones entre la espada y la pared y no terminás desenvolviéndote de la manera en la que te gustaría y te desenvolves un poquito nomás. Me pasaba en una mentoría grupal que estuve asistiendo, bueno, sigo asistiendo, que claro, participaba y me exponía y todo, pero siempre hasta donde la vergüenza me permitía. Hasta que empecé a habitar esos espacios donde ya me sentía un desubicado, donde sentía que estaba hablando de más, donde sentía que a nadie le importaba lo que yo estaba diciendo. Empecé a habitar ese espacio y fue, o sea, es realmente transformador. Entonces, el primer paso, ser consciente de esos pensamientos. Nadie está pensando nada de vos, solamente sos vos quien lo está pensando. Y solo lo proyectás en el mundo, ¿ok? Segunda clave es tomar conciencia de que esos pensamientos provienen de la vergüenza. Esos pensamientos no pueden habitar tu mente si vos estás habitando un espacio de amor, por ejemplo, o de aceptación o de coraje. Si vos estás habitando un nivel de conciencia superior, esos pensamientos no tienen lugar. Entonces, a partir de reconocer en tu mente esos pensamientos, podés tomar conciencia de que en tu cuerpo se está manifestando el campo de la vergüenza. Que igual ahora vamos a ver cuáles son las atracciones y las aversiones de la vergüenza para que sepas bien en qué momento surge y cómo identificarla. Pero en el momento en el que surge el campo, lo único que tenés que hacer es presenciarlo. O sea, en lugar de reaccionar a tus pensamientos, como te decía recién, vas a buscar cuál es la sensación que te está generando esa vergüenza. Si es mucha, va a ser evidente porque es muy incómoda. Pero en mi caso,
la vergüenza se despierta como calor en la cara, mucho calor en la cara y en el cuerpo en general, pero en la cara más que nada. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta de que hay pensamientos de vergüenza, empiezo a buscar, por sutil que sea, la sensación. Que como te digo, si es muy intenso, o sea, te vas a dar cuenta y inevitablemente le vas a prestar atención. Pero en ese momento solo tenés que sentir y entregarte a esa sensación, porque es lo que evitamos. En realidad, eh, la- lo que evita la vergüenza es exponerse. Cuando te expones, esa sensación surge y es lo que nos incomoda. Pero si podemos sostener esa sensación, podemos permitirla. Y a medida que permitamos esa experiencia, sin resistirnos, sin juzgarla y sin caer en la tentación de hacerle caso a la mente y caer en la tentación de pensar, si apagamos la mente y solo sentimos, esa energía se va desagotando y es como una olla a presión que va acumulándose por reprimirla. Porque ¿qué pasa? Toda la vida surgía la vergüenza, nos escondíamos, surgía y nos íbamos, nos camuflábamos porque reaccionábamos constantemente a la vergüenza y esa olla a presión se fue llenando cada vez más y ahora, como está a presión, es como que el vapor empieza a salir por los orificios de la tapa en cualquier momento. Tenés tanta vergüenza acumulada en el campo a nivel inconsciente que surge constantemente. Entonces, siempre que esté la oportunidad de exponerte a la vergüenza, tenés que destapar la olla a tope. O sea, donde tengas la oportunidad, tenés que entregarte a la experiencia. Algo que podés hacer que sirve, en principio, requiere un poco de práctica, pero es visualizar una situación, ya sea del pasado o alguna situación hipotética que te dé vergüenza y buscar manifestar en tu cuerpo esa sensación. Una vez que la sensación se manifiesta en el cuerpo, tenés que apagar la mente y solo sentir. Y cuando pasa la sensación, volvés a imaginar. Desbloqueás o sea, manifestás la emoción, volvés a apagar la mente y sentís. Entonces, ahí vamos 3 pasos, ¿sí? O sea, ando tomando nota porque es realmente clave. Lo siguiente que voy a decir, que me vas a tener que esperar porque no voy a cortar el video, pero voy a dejar que se me venga la información. Bueno, a ver, lo siguiente que parece, bueno, es complementario, es esto que ya venía diciendo, ¿no? De aprovechar toda situación, por pequeña que sea. O sea, todo lo que te incomode, que te paralice, ¿sí? Porque la vergüenza tiende a paralizar. La vergüenza tiende a que te quedes quieto, como si tu mente te dijese, soy invisible si no me muevo. Entonces, ¿qué pasa? Algo que hice yo para atravesar la vergüenza, bueno, no lo voy a contar. Lo que conté en mis historias destacadas de Instagram, si querés anda a verlo. Bueno, creo que todavía no las subí, pero ya van a estar ahí. Creo que sí. Y eso no lo voy a contar. Otra cosa que hice fue... sí, está en uno de los videos de YouTube de acá. Bueno, otra cosa que hice fue bailar. O sea, asistí a clases de baile, que encima era biodanza, o sea, era como mover el esqueleto. Y claro, o sea, al principio me despertaba demasiada vergüenza, sentía que todo el mundo iba a decir qué mal que baila, qué pésimo. Y era muy difícil expresarse, pero claro, es eso, es la dificultad de expresarse, que se puede manifestar de muchas maneras. O sea, antes me costaba hacer estos videos, no podía hablar con esta fluidez. Entonces, donde identifiques algo que te cuesta es cuestión de ir y exponerte poco a poco, con valentía. Y pedir asistencia, esa es otra clave, pedir asistencia a Dios. Siempre que te vayas a enfrentar a una situación que sabes que es muy incómoda, pedir la asistencia a Dios, tan simple como Dios, Padre, acompáñame en esta situación, dame la valentía para atravesar esta barrera. Dame el poder que necesito, acompáñame, ayúdame a llegar al otro extremo. Tengo la voluntad de liberarme de esta vergüenza y estoy dispuesto a hacerlo. Y eso te va a dar la valentía para hacerlo. Te voy a dejar, ¿sí? Un archivo que te lo voy a leer un poco ahora, pero para que lo tengas, que son las dualidades de la vergüenza. Las dualidades de la vergüenza serían eh,
las atracciones que tiene el campo y lo que el campo rechaza, ¿sí? El campo me refiero a la vergüenza, al nivel de conciencia. Al tener esto vos sabés cuáles son las cosas que tenés que empezar a renunciar, ¿sí? Las atracciones son las cosas que tenés que renunciar. Por ejemplo, a esconderse. O sea, siempre que veas en tu mente la tendencia a esconderte, tenés que renunciar a eso y entregarte plenamente y permitir la experiencia de hacerte visible, que hacerse visible sería lo que se rechaza en la vergüenza, ¿sí? Las atracciones y las aversiones, lo que atrae y lo que rechaza. Entonces, renunciar al jugo que extraes de esconderte y entregarte completamente a hacerte visible. Y sí se te va a despertar incomodidad, pero en la medida en la que estés dispuesto o dispuesta a estar ahí, a permitir la incomodidad transitoria, yo te juro, por Dios, que va a traer sus frutos. Y te lo dice alguien que, de verdad, o sea, de verdad, confía, va a traer sus frutos. Y son muy, o sea, es que, Dios, la libertad que te da deshacerte de la vergüenza o de gran parte de la vergüenza es inexplicable, de verdad. Otra atracción de la vergüenza es el autocastigo y la autocrítica. Todo el tiempo juzgarnos a nosotros mismos y estar todo el tiempo dándonos con el látigo, ¿sí? Y la aversión es perdonarse a uno mismo. Entonces, con la práctica te vas a ir dando cuenta de que, o sea, cuando avances te vas a ir dando cuenta de cuántas cosas no te diste cuenta antes, que nacían de la vergüenza. Pero es un proceso. Después, bueno, esta es mortal, o sea, es... La atracción de la vergüenza es sentir asco de uno mismo, asco, o sea, y odio, asco y odio hacia uno mismo. Es demasiado denso. Y la aversión de esto también es perdonarse, o sea, para poder trascender eso tenés que renunciar al asco y al odio y abrirte al perdón, ¿sí? Y para eso te va a ayudar la oración. Abrirte a Dios, a la oración, a poder conectar con el amor, ¿sí? Que Dios es igual a amor, no hay diferencia, o sea, no estoy hablando de un viejo con barba que está en el cielo. Dios para mí es ese amor que se nos despierta, es esa presencia que lo inunda todo en un estado de gracia y de dicha profunda. El tema de la oración lo voy a dejar en otro video, pero sí quería darte todas estas claves. Voy a ir cortando acá porque si no se me va a extender demasiado. Pero quiero transmitirte eso, o sea, al conocer las dualidades de la vergüenza, al saber esto que te comenté al principio del video, de lo que surge, y poder entregarte a las experiencias permitiendo completamente lo que surge, no tenés que hacer más nada. Pero claro, requiere de esa voluntad, de esa determinación y de esa valentía de exponerte a esas situaciones. Pero no hace falta que empieces hablando adelante de 1000 personas, o sea, tal vez solo se te despierta la vergüenza pidiendo la sal en el restaurante, o sea, es que a mí me pasaba eso, me daba vergüenza hasta ir a pedir cualquier cosa que hoy me parece normal. No, es que es tremendo. Entonces, con las pequeñas cosas empezá a identificar, empezá a prestar atención. Cuando te quedás paralizado, ahí tenés que actuar, ahí tenés que actuar. Así que bueno, espero que te sirva de todo corazón, le entregué esto a Dios para que sea de mayor utilidad. Si querés acompañamiento, te puedo acompañar, o sea, llevar la teoría a la práctica de manera contundente, determinada y acelerar la expansión. Te dejo mi Instagram, te dejo mi WhatsApp, te dejo ahí, bueno, todo lo que te dejo. Nada, acércate, compartamos y bueno, nada, nos vemos en la próxima.